Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tiempo de reflexiones. Me da muchísimo gusto saludarte y soy la pastora Betty Gutiérrez de García. Realmente te doy las gracias por reflexionar conmigo en un pasaje de la palabra de Dios. Si te gusta, pues suscríbete, dale like y compártelo. En esta hora yo quisiera hablarte de los beneficios del estudiar la palabra de Dios y cómo hacerlo. Muchas veces nos negamos a estudiar la palabra de Dios porque creemos que es aburrida, que es difícil de comprender, que ya está pasada de moda. Pero te quiero decir algunas cosas por las cuales tenemos que ir a la lectura de la palabra. Hay un versículo que está en Josué 1:8 que dice que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. O sea, realmente este verso nos invita a meditar en la palabra de Dios, a guardar, a hacer, a obedecer, porque va a haber una prosperidad al estudiar la palabra de Dios, al meditar la palabra de Dios. Siempre que nosotros meditemos en la palabra de Dios, tú vas a encontrar quién es Dios, cómo está conformada tu vida. Puedes entender el origen, el final de la historia, pero sobre todo podemos oír a Dios hablarnos diariamente. Y eso es maravilloso. La Biblia tiene que formar parte de tu hábito diario. ¿Por qué? Porque vas a hacer prosperar tu camino cuando tú la medites. Y cuando la meditemos, entonces nosotros vamos a hablar la palabra y eso va a traer un acelere de bendición, de abundancia, de prosperidad. Es muy importante que nosotros tengamos hábito diario de estudiar la palabra de Dios y te voy a comentar cómo lo podemos realizar. Número uno, tú tienes que escoger una lectura de la palabra de Dios. Aquí tú puedes escoger un plan de lectura diaria. Es muy importante que tú tengas un plan para que no ojees simplemente al azar, sino tengas un plan de lectura, tengas un cuaderno y le pongas fecha a lo que vas a leer. Y entonces vas a permitir que Dios te esté hablando. Número dos, tú tienes que orar a Dios para poder entender su palabra. Sabes, la Biblia es el único libro por el cual no nada más es la comprensión intelectual que vamos a sacar un beneficio, sino que también el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar cosas grandes, ocultas, maravillosas que tú no te imaginabas. Es muy importante entonces que tú ores. Tómate un momentito para decirle: Dios, háblame a través de tu palabra. Número 3. Lee en voz alta. Es muy importante, claro, cuando tú lo puedas hacer, porque a veces leemos la palabra en la noche o cuando hay otras personas y no puedes leer en voz alta, pero procura hacerlo en voz alta porque te vas a oír, vas a comprender muchas cosas que normalmente no se hacen cuando solamente leemos. Y ten una pluma ahí, subraya las cosas más importantes, sobre todo aquellos verbos, preposiciones, adjetivos, etcétera, que te llamen la atención, subraya. Es muy importante que tú lo hagas, lee y subraya. Número 4, observa que hay siempre, generalmente en la Biblia, mandato. Dios nos da mandatos para que nosotros hagamos. Generalmente nosotros pensamos que la Biblia es mágica y que todo se va a arreglar en nuestra vida. No, requiere de un mandato. Dios siempre nos va a decir qué nos manda a hacer para que nosotros tengamos una acción y entonces va a venir una bendición. Así que observa el mandato de Dios. ¿Qué es lo que a ti Dios te está mandando que tú hagas? Es ahí donde vamos a estar permitiendo a Dios que nos esté hablando. ¿Qué nos está diciendo? En este caso nos está diciendo: medita. Otra cosa que nos está diciendo: nunca se aparte de tu boca. Ese es otro mandato. Otro mandato es: guarda, haz todo lo que está escrito. Son mandatos que ya tiene Dios en su palabra. Entonces, la número 5 es: busca la promesa que Dios te está dando.
Aquí la promesa es que si nosotros hacemos el mandato, Él nos da su promesa, que es prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Es muy importante que entonces nosotros sepamos que hay una grande bendición cuando nosotros obedezcamos, cuando nosotros leamos lo que nos está mandando hacer. Y vas a notar que Dios tiene siempre una promesa para tu vida. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros lo saquemos esto. Número 6, aplícala a tu vida. Podemos leer y leer la palabra de Dios, pero si no la aplicamos lo que Él nos está mandando a hacer, o sea, si no obedecemos su palabra, entonces no viene la promesa, la prosperidad, la bendición a nuestra vida. Se requiere aplicación y esto significa obediencia. Es muy importante entonces que tú la apliques y pienses, voy a hacerlo en esta manera, esto me está diciendo que Dios, que la medite su palabra, entonces voy a aplicarlo todos los días a tal hora, en tal momento, y voy a tratar de confesarlo diariamente, porque aquí me está diciendo que yo no debo de olvidar la palabra que yo aprendí y ponerla en mi boca. Entonces eso, la obediencia va a traer grandes bendiciones a tu vida. Así que no es tan difícil que nosotros hagamos estos pasos y sobre todo termina con oración. Cuando tú terminas con oración lo que estás leyendo, eso va a sellar, por decirlo de esta manera, todo lo que Dios te está hablando a ti. Es muy importante que tú ores con la palabra. Cuando nosotros aplicamos y decimos, Señor, ayúdame a meditar tu palabra, Señor, ayúdame a guardar y hacer lo que aquí está escrito. Señor, yo quiero prosperar en tu palabra. Es muy importante entonces que nosotros oremos conforme a lo que Dios nos está hablando. Y listo, tú puedes oír a Dios diariamente, porque la Biblia es para oír a Dios hablar. Dios nos habla a través de su palabra. Diariamente tú puedes entonces oír a Dios hablándote a ti, personalmente, a tu vida. Y ahí vas a ver cómo Dios te va a ayudar a salir en la situación que tú necesitas, te va a alentar, te va a confortar en tal o cual cosa que estés pasando. Dios es maravilloso y vas a ver cómo Dios te va a estar hablando continuamente y eso va a traer una fortaleza poderosa a tu vida, te va a dar nuevas fuerzas, te va a dar energía, sí, te va a dar muchas bendiciones, porque cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando continuamente. Así que te repito estos pasos: escoge tu lectura, ora a Dios para que te guíe a entenderlo, lee en voz alta y subraya lo que a ti te parece más importante, saca el mandato, busca la promesa, aplícala en tu vida y ora continuamente con esto que tú has leído. Espero que te sirva y lo apliques a tu vida. Tú vas a ver la prosperidad que Dios tiene para ti a través de su palabra. Recuerda, Él dejó su palabra para edificarnos, para conocerle a Él de una manera más íntima, más personal, y no solamente conocerle a través de la religión, sino conocerle diariamente, lo que Él dejó para tu vida y para mi vida. Gracias por escucharlos, aplícalo en tu vida y vas a ver grandes bendiciones. Nos vemos la próxima y compártelo con alguien que tú creas que esto le va a edificar. Bendiciones.